Y quiero arrancar con algo que fue como muy importante para nosotros este año, que fue la oportunidad de hacer un Genera Summit, que ha sido el Summit tradicional que arrancó siendo el Summit de Singularity, se fue transformando hasta que hoy en día tiene una nota muy de futurismo, pero muy deep tech, y este año fue súper importante para nosotros, así que hoy nos está acompañando acá Juan Diego, y para aquellos que no pudieron estar, se los queremos compartir un breve resumen con la idea de que no se lo vayan a perder el año entrante. Ya tenemos fecha, vamos a estar en el marco de GoFest entre el 26 y el 30 de agosto y vamos a tener una agenda de lujo que además siempre está precedida por el programa de Sciencepreneurs, que este año llega a su tercera versión y que esperamos que siga creciendo a doble dígito. Entonces, este año tuvimos 100 alumnos y el sueño que vamos a tener para el 2025 es tener 200 alumnos y creo que lo vamos a lograr. Entonces, les digo eso para que se vayan conectando con la idea. Y miremos un poquito qué fue todos esos logros y cómo queremos que Colombia pueda volverse realmente un hub de Deep Tech en América Latina, apalancado en toda esta idea de que tenemos que transformar nuestra biodiversidad para podernos convertir en el kilómetro cuadrado más biorrentable y biosostenible del planeta. Aquí me confirman si hay sonido, por favor. Confirmado. Genera este año se dedicó a sembrar un ecosistema de Deep Tech, lanzamos la alianza Deep Tech. Lo que esperamos para el siguiente año es comenzar a ver cómo la ciencia comienza a madurar, cómo los ecosistemas comienzan a madurar y las nuevas tendencias que lleguen, porque eso es lo que caracteriza a Genera Summit, y es que hablamos de tecnología, de tendencias humanas, de ecosistemas y cómo eso puede ayudar a cerrar brechas y a generar impacto. Estamos felices de haber podido lanzar la alianza Deep Tech y tener representantes de distintos países que están dispuestos a trabajar en conjunto para lograr esta meta de 100 startups y 100 millones de dólares de capital de riesgo movilizados en los próximos 3 años, a 2027. Y estamos felices también de poder estar contribuyendo con este ejercicio a la construcción del Parque de Ciencia y Tecnología de Bogotá y a conectar a los ecosistemas del país. Tenemos hoy en día 28 miembros en la alianza Deep Tech de las distintas regiones del país, así que nos llena de ilusión ver todos estos avances enormes que nos permiten pensar en que tengamos un ecosistema de ciencias avanzadas para Colombia. Pues estos días han sido fascinantes, emocionantes, también de entender de cara de los emprendedores cómo estos espacios les permiten a ellos visibilizarse, ¿sí? Conectar con otras personas y hacer negocios y de cierta manera escalar estos emprendimientos y estas ideas. Es algo que me inspira cada día a seguir fomentando estos espacios. Y ha sido una experiencia maravillosa, porque nos permite no solamente inspirarnos, dar una mirada al mundo de lo que se está haciendo en términos de las tecnologías exponenciales y los retos globales que tenemos, sino que también nos permite conectar con todos los actores del ecosistema, universidad, empresa, Estado, para sumar capacidades, porque solos quizás llegamos más rápido, pero juntos llegamos más lejos. Y eso es lo que hace realidad este Summit. Eso es lo que hace realidad la alianza Deep Tech. No se lo pierdan. Bueno, entonces, habiendo dicho eso, pues ese es nuestro propósito, de verdad convertirnos en el kilómetro cuadrado más rentable y sostenible del planeta y dar ejemplo para todo el mundo. Y ha sido un camino muy interesante en donde es impresionante ver la atracción que hemos ido ganando en el tiempo. Y eso arrancó hace realmente un año. Entonces veamos los principales hitos que hemos estado viviendo, porque hace un año, si todos mal no lo recuerdan, el BID lanzó un gran reporte que generó mucho entusiasmo en América Latina que se llamaba La Nueva Ola. En ese reporte se hablaba de que Colombia tenía solo 9 startups Deep Tech, a pesar de que estamos en una región de alto potencial,
y nos dimos a la tarea de hacer ese primer mapeo y desafiar lo que había dicho el BID. Y eso fue lo que permitió lanzar el primer reporte DeepTech en 2024, que era el reporte 2023, y encontrar 32 startups DeepTech que además nos permitieron impulsar acciones para hacer una primera misión a Argentina y ver qué era lo que ellos estaban haciendo, empezar a trabajar en un primer programa de filtrado y de inspiración que es Sciencepreneurs y a hacer Genera Summit en su primera edición bajo ese nombre y esa categoría. Este año ha sido un año espectacular porque decidimos tomarnos los mercados internacionales, nos decidimos ir al Climate Week de Nueva York, fuimos con una misión de 40 personas, 20 startups, 20 tomadores de decisión, hicimos el primer cóctel DeepTech de LATAM, listado dentro del Climate Week, y nos llevamos mucho de lo que era la idea de capital de riesgo en la región, cómo podíamos capitalizar y conectarnos con este ecosistema. Y tenemos un reporte que está listo, que anótense, 19 de febrero es el lanzamiento, en donde ya hay 49 startups reportadas nuevas, lo cual significa que unos no llegaron a tiempo, pero entonces estamos más o menos en 70 startups DeepTech en Colombia. Hicimos nuestro primer programa Sciencepreneurs con versión Business y Build. Y hicimos un Genera Summit en el marco de GoFest, que es realmente el primer festival de emprendimiento de Colombia. Y incluso este número que están viendo acá, lanzamos la Alianza DeepTech como una idea loca de cómo unimos esfuerzos y cómo nos mantenemos unidos a lo largo del año y de una métrica que nos permita saber a dónde vamos a llegar. Y realmente hoy en día la Alianza DeepTech tiene 33 miembros, que es muy impresionante y que está conformada por universidades, por corporativos, por champions del ecosistema y por supuesto que tiene por objetivo fundamental estar enfocada en que las startups puedan ser exitosas. Y este año que viene va a ser un año en el que le vamos a meter toda la ficha a la cooperación internacional, porque tenemos mucha información de nuestro ecosistema, donde queremos empezar a tener presupuestos comunes para empezar a impulsar no solo acciones de ecosistema, sino ojalá alzar la bandera de que poder lograr que haya capital de riesgo para las startups DeepTech. Ya hay buenas señales, hay corporativos que están tomando decisiones muy importantes, hay una decisión también muy importante que tomó Ruta N, que lanzó un fondo de ciencia y tecnología para la ciudad y para Colombia y para América Latina, no es excluyente solo de Colombia, en el cual se van a invertir cerca de $100 millones, no solo en DeepTech, sino en muchas verticales, pero nos ilusiona que se empiece a alzar la bandera para este tema. Entonces, habiendo dicho eso, pues eso es lo que nos lleva a este momento importante. Desde hace un año estamos diciendo que hay un arquetipo en nuestros ecosistemas que son los Sciencepreneurs, que es la gente que realmente es capaz de pararse en los dos ecosistemas, en el ecosistema de Colombia y en el ecosistema internacional, en ecosistemas más maduros, que tiene capacidades de ciencia y que tiene capacidades de negocio y que a pesar de que el contexto es difícil, que no es el más favorable, la están sacando del estadio. Entonces, esa es la razón por la cual hoy tenemos este panel, porque tenemos 3 invitados que cumplen con esa característica y que creo que nos pueden compartir muchas lecciones aprendidas de lo que ha sido el camino para ellos, para que quienes están todavía parados solo en Colombia puedan empezar a entender que necesitamos superar las limitaciones de nuestro ecosistema y exponernos tempranamente a estos ecosistemas que ofrecen una cantidad de oportunidades. Y para poderlos presentar, pues voy a arrancar por primero las damas y además las feministas. Entonces, acá está con nosotros María Artunduaga. María, yo creo que todos los que están en ciencia no necesita ella presentación. María, mejor dicho, le han dado hasta la Cruz de Boyacá. Es una científica tremenda de nuestro país, es un orgullo de Colombia, que tiene un pie puesto en Estados Unidos, que se ha movido muchísimo por ese ecosistema y que es CEO de Samay.
una empresa de dispositivos médicos, pero no voy a decir nada más para que ella se pueda presentar. Tenemos a Santiago, que Santiago está en el mundo aeroespacial, hardware puro y duro, fabricación de drones, y además estuvo en el mundo corporativo, estudió en Estados Unidos y resulta que se vino acá. Entonces uno diría, pero bueno, ¿por qué alguien puede hacer algo tan kamikaze? Eso es parte de lo que le vamos a preguntar a Santiago, qué lo motivó para tomar semejante decisión de estar en el ecosistema maduro y de volverse a este ecosistema. Y también nos acompaña un nuevo descubrimiento, un nuevo amigo que hicimos hace poco tiempo, que es Sebastián Saldarriaga, que Sebastián está también trabajando en una compañía, también mucho hardware, que presta servicios fundamentalmente para el sector salud, o va a prestar servicios fundamentalmente para el sector salud. Y Santiago es al revés, Sebastián es al revés, porque Sebastián es business puro. Entonces también esperamos que nos cuente un poquito cómo es eso. Viene de la Universidad de Chicago, pero tiene un pie puesto en México, y parte de lo que queremos entender también es, ojalá Sebastián nos pueda contar mucho de ese ecosistema mexicano y por qué también le tenemos que echar el ojo. Entonces, pues arranquemos como es, y me gustaría preguntarles a los tres, para que todos los vayan conociendo, es en la versión resumida, ¿quiénes son ustedes y por qué se metieron en semejantes apuestas tan atrevidas como hacer dispositivos médicos, hacer drones y hacer una máquina de microfiltrado de nanopartículas? Entonces, adelante, María, bienvenida, qué gusto tenerte acá. No, pues muchas gracias por la invitación, chicos. Claudia, gracias. A ver, yo soy médica y científica. Originalmente migré a los Estados Unidos en el 2007. Yo lo que quería hacer era la ruta tradicional de cualquier médico, iba a hacer cirugía plástica pediátrica, inspirada por una historia familiar, largo el cuento. Empecé a hacer cirugía plástica, las cosas no funcionaron. Lo que hago es un pivot profesional. Hago un montón de maestrías para tratar de encontrar un nicho que aprecie quién soy yo como mujer latina, muy echada para adelante y sobre todo con capacidades de liderazgo bastante fuertes. Entonces, lo que termino haciendo es una maestría en Berkeley, al final, más o menos como entre el 2017-18, tomé una clase de negocios, me pareció interesante que en el área de la Bahía o el Silicon Valley, como lo quieran llamar, todo el mundo es su fundador o inversionista, o trabaja en tech, ¿no? En las grandes empresas de tecnología. Tomé una clase de negocios, hice lo que le llaman Customer Discovery con Steve Blank, que es un tipo súper famoso, en donde hace una clase en donde uno sale del edificio y empieza a hacer investigación cualitativa, y me di cuenta que había una necesidad inmensa para el monitoreo, digamos, remoto de pacientes con enfermedades pulmonares. Y las preguntas que empecé, o sea, esa idea inicial es inspirada por la historia de mi abuela, que fallece en Bogotá de una crisis respiratoria con una enfermedad que se llama EPOC, que es una abreviatura para enfermedad pulmonar obstructiva crónica, o mucha gente la conoce como bronquitis crónica de enfisema. Y ya, entonces, ¿por qué decidí hacerlo? Me encantan los retos, yo estoy loca. Desde chiquita me encanta cuando me dicen que no, con más ganas hago las cosas, y tengo miles de anécdotas con mi mamá en particular. Soy la mayor de la casa. Entonces, no sé, me gustan los retos y sobre todo soy una persona muy apasionada por justicia social, por eso también soy médica, hice salud pública. Como que cuando veo que hay una necesidad que necesita de alguna manera una solución, me meto de cabeza. Más de uno me decía que estaba loca, que yo no era ingeniera, que no tengo un MBA, que jamás iba a poder levantar plata. Y hasta la fecha hemos levantado $5.2 millones y 60% de eso vienen de grants federales del gobierno americano. Y estamos tratando de apostarle a 5 millones, ojalá de 3 a 5 el próximo año, y acabamos de ganar la competencia más importante en tecnología médica que se llama MedTech Innovator, donde nos dieron $350,000 de no diluidos. Entonces, tenemos plata hasta finalizar el 25 por lo menos. Y bueno, ya, eso es todo. Si quieren recomendaciones para levantar plata, entonces ya saben que hay que hablar con María. Sebas, adelante. Claro, muchísimas gracias, y a todos los que están aquí por la invitación. Juan, y muchas gracias por esta invitación. Bueno, pues básicamente les cuento, voy a tratar de resumir. Yo soy Sebastián Saldarriaga, CEO y cofundador de Amplify Dynamics. Básicamente empecé estudiando acá en EAFID y de ahí salió la oportunidad, la posibilidad de irme a estudiar
con una beca al Tecnológico de Monterrey en México. Por eso termino en este país que, digámoslo así, se ha convertido en un trampolín para los negocios por su cercanía, obviamente, con Estados Unidos y lo que permite en cuanto al ecosistema, que ahorita vamos a hablar un poquito de eso. De ahí termino de hacer la carrera de licenciado en negocios internacionales con énfasis en desarrollo de empresas. Siempre, desde chiquito, siempre dije, bueno, yo quiero un negocio propio, vamos a ver Como buen por paisa. dónde. Sí, sí, exacto. Entonces, empecé desde allá con algunos proyectos, comercializadoras y demás. Luego decantó, yo antes de graduarme empiezo a trabajar como gerente del portafolio de ginebras. Entonces, es una historia curiosa porque pasamos de hacer alcohol y algo totalmente contra la salud para pasar después a estar del otro lado en cuanto a temas de emprendimiento. Entonces, sigo, obviamente, empiezo a trabajar con ellos. Fundo mi primera compañía, que es de desarrollo de aplicaciones móviles, que en este momento estaba en su boom y en la parte como de desarrollo de software. Después fuimos dando un giro hacia la parte de marketing digital y temas de innovación para empresas. Y pues básicamente aquí entra en la historia mi socio, que también está por aquí acompañándonos, Gustavo, que es un gran amigo de la juventud, de la niñez. Estudiamos juntos precisamente en un semillero de la Universidad de Antioquia, matemáticas. Los sábados nos obligaban a ir los sábados en la mañana después de la fiesta del viernes y terminábamos pues allá los dos pues, cruzando números y cuentas y de todo. Entonces, años después nos volvemos a reencontrar. Gustavo es quien estudió en la Universidad de Chicago. Ciertamente, claro, que era lo que mencionabas ahorita. Y bueno, yo estaba desarrollando pues todo este tema de empresa y demás en México y conectando pues como con todo el ecosistema. Obviamente toda la relación y base de contactos ya la había desarrollado porque pues toda mi carrera profesional y luego la maestría, que también me dan una beca en la Universidad Iberoamericana para estudiar temas de innovación en tecnología, pues una maestría en innovación tecnológica. Entonces, básicamente de ahí nos conectamos, Gustavo y yo. Me llama y me dice, Sebas, tengo esto. Ya veníamos rebotando diferentes proyectos, hasta que me dice, creo que ya lo tengo. Este es, y entonces empezamos, nos sentamos y le dije, bueno, vamos a empezar a rebotar ideas, a ver y hablar con diferentes personas que nos ayudaron muchísimo, principalmente del ecosistema en México y personas que estaban como en fondos de inversión, personas que ya habían levantado capital y demás, y empezamos a ver muchísima viabilidad, no solo por ese lado, sino también por el tema de clientes potenciales, que empezamos a conectar con diferentes industrias. Entonces, básicamente desde ahí dijimos, bueno, esto es viable y vamos a desarrollar pues todo este dispositivo que básicamente fue la tesis de Gustavo durante su doctorado, durante su PhD en la Universidad de Chicago. Y Gustavo empieza a resolver un problema que tenía con un análisis de exosomas en laboratorio y demás, y se da cuenta que es bastante complicado hacer el tema de purificación para realizar precisamente el análisis, y de ahí se decanta precisamente en su tesis doctoral, que más adelante se vuelve una patente, una prueba de concepto, y es lo que hoy en día realmente para nosotros es un dispositivo de filtración de nanopartículas para la industria química y farmacéutica. Y pues básicamente de juntarnos, empezar a conversar y empezar a hablar con clientes potenciales, fondos, inversionistas y demás, pues ya empezamos a armar todo un proyecto en el que ya llevamos un poquito más de un año. Sebas, tienes que aplicar a MedTech Innovator un track de BioTools. Okay. Y es 250,000. Ahora te mando la información. Buenísimo, María, mil gracias. Creo que ahí estamos viendo. Nosotros ya estamos aplicando, eso. Pero súper, sí. Sí, yo soy experta en encontrar plata. Ya tenemos la chip aquí. Excelente. Gracias, María. Santiago, adelante. ¿Me oyen bien, sí? Perfectamente. Ok, excelente. No, perfecto, no, pues qué privilegio estar compartiendo con estos cracks y con todos ustedes acá, Claudia, y como siempre, felicitaciones a ustedes por este gran panel. Bueno, les cuento la historia mía. Desde chiquito siempre quise ser astronauta. Estaba absolutamente obsesionado con los aviones y los cohetes. Yo nací en el 83, entonces era el auge de la NASA con el transbordador espacial y prácticamente eso generó una inspiración total en mí. Soy fanático y nerd como de Star Wars, Star Trek, y siempre estuve metido como en todo el sector aeroespacial. Entonces, a los 18 me fui a los Estados Unidos, estudié ingeniería aeroespacial y también estudié aviación para ser piloto. Fue un poco complicado sacar las dos carreras, pero bueno, saqué la ingeniería aeroespacial adelante y luego me bequé en la maestría también de ingeniería aeroespacial en el área de aerodinámica avanzada, y de ahí entré a trabajar en el
sector aeronáutico aeroespacial norteamericano, en una empresa que se llama Cirrus Aircraft. Estábamos desarrollando un jet que básicamente es uno de los jets más modernos en el mundo, con un sistema de paracaídas, y nosotros iniciamos el proyecto prácticamente desde lo que ellos llaman un napkin sketch, que es básicamente la aeronave expuesta en una servilleta, y lo que queríamos lograr, y 3 años después pues estaba volando y cumpliendo, iniciando un proceso de certificación específica en Estados Unidos para su comercialización. Y siempre quise emprender y siempre quise regresar a Latinoamérica, respondiendo pues a la pregunta de Claudio, por qué uno se regresa. Y yo creo que, pues creo que en Latinoamérica, en Colombia, hay mucho talento para desarrollar muchísimas cosas de alto impacto, solo que nosotros no nos creemos ese cuento. Y después de mi paso en Estados Unidos, siempre dije, oiga, quiero poner un granito de arena en este desarrollo aeroespacial que es prácticamente nulo en Latinoamérica. Y llegué a Colombia, trabajé un poco como con la industria y miré, estuve también como en la Fuerza Aérea, dicté unos cursos de aerodinámica y dije, oiga, vamos a meter en el emprendimiento. Y no, para emprender tiene que creérsela toda, estar obsesionado con el problema y tomar ese salto de fe, ¿no? El salto del fe es esa obsesión por decir, tengo una obsesión con el problema, creo que tengo una solución y vamos a tomar ese salto. Y bueno, me alié con mi hermano y también con otro gran colega que es especialista en software. Somos 3 cofundadores, cada uno con 3 pilares importantes para sacar Orchid adelante. Ahorita les cuento cómo se fundó, y es que yo tenía la experticia aeroespacial, Andrés Uribe tiene la experticia de software y Diego la parte operativa y de negocios. Es prácticamente necesitamos esa persona que nos aterrizara a nosotros los ingenieros, que a veces soñamos mucho y no pensamos también en tener un negocio que genere una rentabilidad y que efectivamente se vuelva como un plan de trabajo que genere valor dentro de la sociedad y también genere un valor y una atracción económica, porque si vamos a levantar plata hay que demostrar eso, ¿no? Entonces, entre los 3 nos juntamos y nos enfocamos mucho en que esta revolución industrial que estamos viviendo tiene 2 frentes muy importantes. El primero es la inteligencia artificial, que conocemos todos, y el segundo es la robótica. Y la robótica es ese brazo físico tangible que básicamente genera las funciones en el sector industrial tangible, siguiendo lo que es toda la parte de data y procesamiento. Entonces en Orchid logramos una sinergia y una armonización del software y el hardware para cumplir una misión específica. Y Orchid sale con el propósito de ser una de las primeras startups aeroespaciales y latinoamericanas en crear tecnología en aviación no tripulada, que es básicamente, yo lo llamo la robótica inteligente del aire, para cumplir unas misiones estratégicas que agreguen valor. Y una de ellas es obviamente el transporte de carga, seguido de todo lo que es la parte de inspección, vigilancia y también la parte de mapeo. Entonces, la idea es, tenemos una plataforma, el sistema nervioso, el cerebro principal, el sistema nervioso, en la capacidad de tomar decisiones y generar misiones 100% autónomas. Y el sector salud es uno de los primeros que contribuyen a este efecto, porque nosotros podemos utilizar este tipo de robots inteligentes en el aire para transportar medicamentos esenciales, hemocomponentes o logística generalizada punto a punto, porque el sector salud es importante, porque drone delivery es excesivamente regulado y nosotros nos hemos encontrado con esto al principio cuando estábamos intentando levantar capital. Pues uno siempre tiene todo ese optimismo de emprendedor de lograr un objetivo claro y como que todo lo ve, que las piezas van a encajar todo perfecto, y pues uno se da cuenta de muchísimas cosas durante el camino que no es así, es muy difícil. Y lo importante es tener ese enfoque de misión, esa obsesión con el problema
Y bueno, sacamos Orchid adelante. Llevamos ya 4 años en desarrollo de tecnología. Levantamos 1.2 millones de dólares de inversión de capital de riesgo, que es excesivamente difícil. Inclusive ha sido más difícil levantar capital que desarrollar la tecnología, porque cuando uno habla de que vas a desarrollar Deep Tech o robótica en Latinoamérica o algo relacionado con ciencias muy específicas, nadie le cree a uno. Es excesivamente complejo y complicado convencer a fondos de inversión de capital de riesgo internacionales que uno va a desarrollar tecnología en Latinoamérica para Latinoamérica y el mundo. Entonces fue muy complicado, pero eso nos ha ayudado a empujar muchísimo este sueño y hoy en día les cuento que estamos en Brasil, en Colombia y también en Estados Unidos desarrollando tecnología, haciendo unos procesos de certificación aeronáuticas que nos han exprimido hasta fondo y también afrontar ese propósito con mucha humildad, pero les cuento que vamos a lograr la certificación tipo de la tecnología por una de las top 3 aeronáuticas civiles en el mundo, que es la brasileña, y en Colombia somos la primera empresa en llegar ya a la fase 4 del RAC 100, que es el Reglamento Aeronáutico Colombiano, para darnos la primera certificación de drone delivery en todo el territorio nacional. Y eso va a ser un hito muy importante. Y eso se da por la madurez que nosotros les presentamos y la experiencia y la experticia generada en Brasil. Entonces, esa es la historia de Orchid. Santiago, como buen ingeniero, agarró y juntó él y el pitch. Entonces, espérese, vamos a donde María y a donde Sebas para que nos cuenten exactamente. Ellos nos tiraron ahí unas pistas, pero ya vimos Orchid, simplemente tecnología aeroespacial que está usando drones e inteligencia artificial para generar un sistema autónomo de delivery en la América Latina, especialmente para el sector salud. Ese es un resumen más o menos que cuadro, se me quedó faltando algo, Santiago. Oh, claro, espectacular. Me alegra que lo que dije tenía sentido para ti, sí, señora. Bueno, entonces, adelante, María. Cuando la gente dice Samay, ¿qué es Samay? O sea, el one-liner que utilizamos es que utilizamos, o sea, AI plus wearable for COPD monitoring and management. O sea, utilizamos dispositivos portátiles, inteligencia artificial para el monitoreo remoto y el manejo de enfermedades respiratorias. Empezamos con APOC. Ya, así. Similar a lo que pues ellos están diciendo, por ejemplo, hardware lo tenemos, que lo hace obviamente supremamente complicado, y más si es en medicina. Es un nicho bastante pequeño, hay pocos fondos de inversión metiendo plata en eso, y pues obviamente tenemos también la parte de software y toda la inteligencia artificial, que es algo que está haciendo pues muchísima gente. ¿Qué más te puedo contar? No sé, ¿tienes más preguntas o espero a que Sebas? No, ya buenísimo, porque les tenemos miles sobre el tema de Sebas, damos la plata, entonces por ahora dejémoslo ahí, y Sebas, adelante. Listo, María. Sí, yo llevo a preguntar, bueno, me salté yo el pitch de la empresa. Gracias a ti, gracias, María. Listo, a ver, les resumo básicamente, nosotros lo que estamos haciendo es revolucionar la purificación de nanoterapéuticos, básicamente. ¿Qué estamos o qué problemática encontramos en el mercado? Que básicamente para el desarrollo de los nuevos medicamentos o de la nueva generación de medicamentos se están utilizando, voy a tratar de hacerlo muy, muy simple, muy desmenuzadito, porque puede ser un poco complejo. Aquí está mi socio Gustavo, igual para tecnicismo nos acompaña, pero básicamente la industria hoy en día de medicamentos se está volcando o están utilizando una nueva tecnología que son toda la parte de nanopartículas lipídicas. Estas nanopartículas lipídicas es un encapsulamiento de los medicamentos para hacer una mejor entrega o una entrega pues como más específica dentro del organismo sin que los anticuerpos lo ataquen. ¿Qué sucede en la industria? Que cuando se preparan o se elaboran estas nanopartículas lipídicas dentro de las farmacéuticas y dentro de los diferentes procesos, es muy complejo la purificación. Se le tiene que quitar antes de envasar, digámoslo así, para pasar pues para que ya nos puedan inyectar el medicamento o se pueda pasar a los humanos, a las personas. Básicamente se tiene que hacer una purificación porque viene con muchos contaminantes. Esa purificación es un método, un proceso muy, muy complejo. Puede utilizar un sinfín de equipos y de materiales y de insumos, filtros tangenciales, ultracentrífugas, columnas de cromatografía. O sea, hay un montón de dispositivos que se tienen que utilizar en los laboratorios y que básicamente tienen un componente o una complejidad, y es que muchos de estos filtros son físicos. Entonces, los filtros, lo que pasa es que se taponan. Entonces, cuando se taponan, pues los tienes que reemplazar. Por otro lado, te llevan a perder
hasta un 90% de la muestra. Entonces estamos hablando de que cuando entras un batch de medicamento y lo purificas, te puedes quedar en última instancia hasta con un 10% de ese producto inicial, entonces estás perdiendo todo el 90% de producto, porque los dispositivos de purificación pues lo que hacen es mantener o retener no solo las partículas contaminantes, sino las nanopartículas lipídicas, que es lo que queremos al final del día procesar. Entonces, básicamente, Gustavo, que es nuestro genio y científico en la empresa, lo que hizo fue diseñar un dispositivo que en lugar de ser una membrana física, se reemplazara por una tecnología de ultrasonido. Entonces utilizamos ondas de sonido para hacer separación, digámoslo así, en un campo acústico, que simplemente, pues, básicamente es un canal y nos ayuda a separar de acuerdo al tamaño de las partículas en diferentes canales de salida. Entonces, nanopartículas van por un lado y luego los contaminantes los dirigimos por otro lado. Pero estamos hablando de que este es vamos a hacer el primer computador, digámoslo así, de filtración, porque pues hoy en día son una membrana física. Nosotros estamos hablando de un computador porque en realidad tenemos un componente de hardware, un componente de software, donde vamos a estar haciendo la trazabilidad de, ok, antes, durante y después, cuál es la composición del medicamento o de la solución que estemos pues filtrando, pero básicamente la diferencia de la tecnología es que pasamos de filtros físicos a una tecnología acústica. No tenemos que reemplazar pues obviamente membranas, no tenemos taponamiento, nos evitamos un montón de contaminantes en la industria. O sea, es básicamente un giro de 360 grados en la industria para pues desarrollar esta nueva era de la filtración o de la purificación. No solo sirve para medicamentos, obviamente es nuestro primer punto de contacto y obviamente estamos entrando con la parte de laboratorios, pero estamos en conversaciones, y esto ahorita vamos a entrar un poquito en la parte de internacionalización, muchas de las empresas en Estados Unidos, en Europa, pero entramos con farmacéuticas, obviamente, empresas como Pfizer que están muy interesadas y ya tenemos cartas de intención pues, como para colaborar con ellos y empezar a hacer pruebas de producto, pero también hay empresas de químicos como Evonik, BASF, que están muy interesadas porque en la mayoría de las industrias se ven procesos de filtración. ¿Cuál es la diferencia? Que muchas de las tecnologías, pues, por un lado están los filtros físicos y por otro lado había tecnologías que ya utilizaban ultrasonido, pero llegaban hasta micropartículas. Nadie había sido capaz de desarrollar y de hecho lo que decía la teoría era que era imposible hacer filtración de nanopartículas por el comportamiento que tienen con ultrasonido, y eso fue lo que pues aquí nuestro genio Gustavo en 8 años de investigación científica fue capaz de desarrollar. Esto es una patente y obviamente pues tenemos el uso exclusivo de la patente firmado con la universidad y estamos avanzando pues con todo el proceso de desarrollar el dispositivo para empezarlo a incorporar en los laboratorios en una primera instancia, luego crecer a un pilot scale y luego irnos a manufactura de fármacos y de los diferentes insumos, medicamentos, soluciones que se necesiten crear y que tengan separación de nanopartículas. Creo que está ahí, claro, perdón. Entonces, Sí, después no digan pues que las mujeres hablamos mucho. Pero entonces... La pasión. Voy a irme a un pasito más atrás antes de que empecemos a hablar de qué hace uno en Colombia y qué hace en un ecosistema maduro, qué parte puede tener en un lado y en el otro. Y eso es algo que se ve mucho también en las startups argentinas, ellos también lo han hecho. Pero antes de eso, yo creo que acá hay muchos que están con camiseta científica todavía y están viendo cuándo dan el salto. Y en Colombia hay dos particularidades. Una, que tenemos una obsesión, que tenemos que tener una TRL avanzada. Entonces no nos podemos salir de la universidad hasta que la TRL no esté, mejor dicho, con un producto listo para llevarlo al mercado. Y dos, que sin eso uno no puede empezar a levantar plata. Entonces, la primera pregunta que les quiero hacer a ustedes es, ¿en qué TRL estaban cuando se les dio por decir somos una startup y vamos a empezar a comportarnos como tal? Adelante, María. Voy. -1. ¿Estaban en el nivel PowerPoint o qué? No, pues a ver, yo empecé, o sea, literal, mi historia es súper interesante y es bien inspiradora porque es que a mí me ha tocado con las uñas, ¿sí? Para empezar, yo soy casi que soy solo founder, ¿sí? Entonces, Santi, que es un teso, pues menos mal tuve la fortuna de tener ahí a su gente, Sebas, vos también. Pero yo empecé con la idea literal de una clase de negocios, siendo que no soy administradora ni licenciada, nada de esas cosas y nunca me había vendido ni una paleta, ¿sí?
soy, digamos, médica, encuentro una necesidad clínica y en esas, ahí sí es donde se me aparece la Virgen, cuando estoy haciendo esa entrevista con un neumólogo en donde me está hablando de que hay un biomarcador que se encuentra en el pulmón, que se encuentra que se empieza a ver que empiezan a atrapar aire adentro. Y en esas es cuando mi esposo, que trabaja en Google y sigue trabajando en Google ya más de una década, él es uno de los ingenieros líderes, arquitectos de sonido, de toda la parte, digamos, de la plataforma de Android, del teléfono Pixel, etcétera. El tipo es un duro, es paisa, de hecho es de Medellín, salió como ingeniero electrónico by MIT, me conozco con él en Boston hace 1000 años, como 13, o más, ya no me acuerdo, 2007. Y a raíz de lo que, pues como estamos juntos desde hace tanto tiempo, él solo habla de sonido, no ultrasonido, Sebas, pero de sonido dentro del, o sea, del sonido, digamos, audible, que son los parlantes y micrófonos que uno encuentra en ayudas de dispositivos, digamos, de ayudas auditivas, ¿sí? O teléfonos. Entonces, a mí lo que se me ocurre es, ve, Ricardo, lo llamo y le digo, ¿qué pasaría si utilizamos los sensores que con los que usted maneja todo el día y con los que hace todo el día experimentos en la casa? Entonces, yo siempre la casa estaba llena de ruido, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si hacemos eso, pero le mandamos esas señales al pulmón y pues está el concepto de la resonancia que yo me acuerdo de la clase de física del colegio de 11, ¿sí? Acústica y óptica. ¿Qué pasaría si hacemos eso con el pulmón y de pronto somos capaces de encontrar diferencias de resonancia acústica si empieza el pulmón a atrapar aire? O sea, como que tiene sentido, ¿no cree? Entonces, a raíz de eso fue que empezamos a hacer literal en la sala del apartamento, que es, de hecho, todavía hacemos muchas cosas, empezamos a hacer pruebas y creo que fueron resultados casi preliminares como de 2, 3 personas que éramos nosotros mismos, fue que sometimos el primer grant a la National Science Foundation, el NSF. Lo que hay que hacer, yo creo, y me gustaría verlo más en Colombia, porque también tengo muchos fundadores de otros países de Latinoamérica que ellos hacen muy bien, que es lo que mencionabas, Claudia, en Argentina. Hacer toda la parte, digamos, de Customer Discovery, o sea, de hablar con mucha gente, de validar que hay una necesidad y potencialmente un modelo de negocios, conseguir las cartas de intención. Entonces, lo que yo hice el I-Corps Program, que es uno que tiene la National Science Foundation, que es gratis, le dan a uno incluso plata para que uno viaje por todo Estados Unidos por 8 semanas, de $25,000 a $50,000. Hice eso, agarré un montón de cartas de intención y literal eso y el plan de comercialización fue lo que me aseguró a mí mi primer grant de $225,000 en el 2019. Y de ahí en adelante yo empiezo a levantar un montón de grants, entonces utilizo el NIH para hacer la parte clínica, entonces hemos levantado más o menos como casi $3 millones en puros grants. Entonces, donde yo vea que hay un grant o alguna cosa, yo pum, mando. Es importante entonces, el equipo, o sea, el equipo de Santiago es perfecto, el equipo de Sebas es perfecto, el mío no lo es, y de hecho todavía tengo problemas porque mi esposo, que es como mi founder, .5 founder, pues como estamos casados, no se puede salir de Google, si no nos quedamos sin comer, ¿sí? Porque obviamente esto de hacer emprendimiento, pues es decir, es duro, ¿sí? Entonces, es eso, las patentes, o sea, lo que es la parte, digamos, de diferenciación. Nosotros ya tenemos 8 patentes aprobadas, 5 de ellas en Estados Unidos, creo que son una en China y 2 en Australia, y tenemos como 22 pendientes. Algo súper sencillo, que es lo que les mencionaba. A nadie nunca, no sé por qué, a nadie se le ha ocurrido utilizar parlantes y micrófonos para empezar a detectar función pulmonar y atrapamiento aéreo en enfermedades respiratorias. Yo digo a todo el mundo la verdad, estuve buenas, me casé con el tipo que era y a mí se me ocurrió, o sea, yo soy muy buena conectando datos, como buena clínica que soy, el médico es muy bueno haciendo eso, haciendo diagnósticos basados en, o sea, uno es muy inteligente para ser capaz, digamos, de llegar a conclusiones rápidas con muchos datos que uno tiene. ¿Qué más hemos hecho? Eso, las cartas de intención claramente, y yo también le he dedicado mucho tiempo a entrenarme como CEO, ¿sí? Entonces yo me he metido a 1000 programas, 1000 cosas, entonces soy muy consciente de que tengo unas brechas enormes para hacer negocios. No me parece difícil, sorry para los administradores acá, o sea, después de no haber hecho ciencia, esto es casi que pan comido, se puede. Uno puede tener diferentes hats, o sea, sombreritos. Hay veces cuando me toca ayer hacer clínica, hice un taller de clínica, hacemos experiencia de usuario, me toca hacerlo, lo hacemos. O sea, yo creo que cuando uno es científico, uno es capaz de cumplir muchos roles, ¿sí? Y es bastante divertido. Desde que uno no tenga todos estos prejuicios de que es que yo no voy a ser capaz y necesito que alguien más lo haga por mí, yo creo que, pues, no sé, hago de todo en la empresa. Y es divertido, entonces, pues ya. Oye, en esas vamos.
Santiago, ¿cómo hiciste tú y cuándo fue que saliste a buscar la plata y dijiste me voy a ir para Estados Unidos otra vez? También, como dice María, cero, o sea, el TRL estaba en cero y prácticamente, para poner contexto, yo creo que al principio uno tiene que tener ese storytelling muy bien montado, ¿no? Es contar la historia. Y más si uno se va por el camino de lo que es inversión de capital de riesgo. Al principio, justo cuando no le van a poner ese capital, nosotros tenemos un PowerPoint horrible, o sea, terrible. Pero es contar la problemática, estar obsesionados con ese problema y también resaltar el equipo. A ver, eso es un tema de que es 99% nos, el 1% es un sí. Entonces, es también tener esa resiliencia, no darse por vencido, porque, como dicen en Colombia, le van a insultar al bebé a uno muchas veces, muchísimas veces. Y uno tiene que tener esa resiliencia y ese enfoque de seguir, listo. El que me dijo que no estamos alineados, no hay problema, y seguir. Y eso es un aprendizaje total. Uno siempre está aprendiendo y hay que también tomárselo con mucha humildad y decir, ok, me hicieron estas críticas, son críticas constructivas, aceptarlas, mover y empezar y generar tracción y que vean como ese proceso. Hay veces uno piensa, oiga, no tengo ni dinero, no puedo generar tracción. No la genere en algo físico, sino genérela básicamente en su storytelling para poder generar un convencimiento inicial a eso, a lo que llaman family, friends and fools, y también a la parte de inversión, de inversores o sindicatos ángeles que estén interesados en poner un granito de arena. Y lo importante acá es eso, no darse por vencidos, claro, y tener clarísimo el cuento de uno. Eso es crítico en este proceso. Santiago, María nos decía que ya lo que encontró fue un camino para aplicar a grants. Y además de todo se anotó en 1000 programas de emprendimiento para poder, digamos que, complementar sus habilidades científicas con habilidades de negocio. ¿Tú qué hiciste? ¿Aplicaste a una aceleradora? ¿No has hecho parte de eso? ¿A quién le fuiste a pedir plata? ¿Te fuiste directamente a donde los fondos? Excelente pregunta y efectivamente funciona muchísimo aceleradores. Y hay aceleradores gratuitos, hay programas hoy por doquier. Nosotros nos metimos cuando Latitude estaba iniciando. Nosotros creo que fuimos el cohorte empezaron con el cohorte 0 y nosotros hicimos el cohorte 1. Y es muy importante tener esta experiencia porque si tú te vas por el camino de levantar capital con fondos de inversión de capital de riesgo, lo que necesitas es entender exactamente cómo es ese juego. Es una dinámica, porque realmente es un juego de póker. Acá se le está invirtiendo al riesgo y cuando tú cuentas una historia es meterte en ese juego de póker y decirle a esos apostadores que tú estás mitigando el riesgo. Y ese arte hay que aprenderlo. No es que de repente nosotros levantamos el primer día con el PowerPoint. No, seguimos levantando plata. Esto nunca para. Tú siempre estás levantando capital. Siempre. Y no es que hayamos levantado $1 millón de un solo totazo y de repente, todo perfecto. No. Uno siempre la está sufriendo. O sea, un día dice, no sabemos cómo vamos a lograr pagar nómina este mes, pero le vamos a meter la ficha. Y esa es la resiliencia y el empuje que uno tiene que tener. Pero clarísimo y muy importante meterse en un acelerador, incubador, que le enseña a uno este mundo de poder levantar capital con ese storytelling y entender las dinámicas del por qué a ti te van a inyectar capital y cómo lo puedes usar y siempre pulir y pulir. Uno no es muy teso y es duro, pero hay que tomárselo como un proceso de aprendizaje constante. María alzó la mano. A ver, María. No, o sea, como yo ya llevo creo que más tiempo que ustedes haciéndolo, la forma en como que hay que hacerlo es, uno, lo que vos decís, Santi, family and friends, si uno puede meter plata, pues si puede, lo hace. Grants, uno tiene que entender que el modelo de negocios de VC no es hacerle a uno caridad, ¿sí? Que es
ay, qué lindo este fundador y mira qué linda la misión. No, o sea, ellos simplemente lo que quieren es una salida máxima 7, 8 años para poder retornar el fondo y necesitan a menos invertirle a uno que le dé un retorno de 10. No tiene que entender el modelo de negocios de ellos. Uno no se puede poner bravo con los VCs, porque eso me pasaba a mí mucho y nos pasa mucho a los founders. Uno le da mucha rabia y le da rabo cuando le dicen que no. Si uno dice, estos malditos VCs, todo el mundo, todos los founders hacemos eso al principio. Entonces lo que hay que hacer es eso. También Friends, Grants, lleguen a un punto en donde ya están los milestones casi que listos para que el VC empiece a meter, ¿sí? Entonces, que es toda la parte de de-risking, ¿sí? Que esta tecnología hay una prueba de concepto, esto sí de verdad funciona, de pronto hay patentes, ya hay un equipo, ya hay cartas de intención, ahí es cuando uno empieza a levantar. Yo que no haría de nuevo, yo no volvería a perder tiempo hablando con todo el mundo, porque hay otra cosa, por ejemplo, en el Bay Area que pasa mucho y que le dicen a uno es que uno no debe perder el tiempo, no debe estar concentrado haciendo el producto y cuando está listo, más o menos un año antes o 6 meses antes, empieza a hacer toda la antesala, a calentarles la oreja a los inversionistas y luego es que los empieza a que compitan entre ellos, ¿sí? Uno tiene que estar listo y no puedes aprovechar esa primera reunión porque es que uno realmente solo tiene un chance de convencerlos y darles una muy buena impresión, ¿sí? Entonces, yo, por ejemplo, cometí ese error, que lo hacemos todos los founders, que uno se siente que hay presión social porque todo el mundo está en fundraising y todo el mundo tiene que estar hablando con todo el mundo. Y si uno ve en el LinkedIn, que el LinkedIn es un cuento como red social, porque todo el mundo no hace sino self-promotion, ¿no? Y yo soy el puto y todo lo demás. No dejarse influenciar mucho por eso, calmarse. Eso es lo que yo haría. Ahora, me tocará hacerlo de nuevo. Sebas, usted tiene una historia distinta porque además Gustavo estaba en una universidad, es parte de su tesis, entonces ¿cómo funciona ese cuento cuando uno está haciendo, arranca desde un espacio académico? Claro, a este hombre agarrarlo es difícil, entonces yo voy a dejar que Tavo nos responda, ¿no? Y ya que nos está acompañando por aquí, entonces Tavo, adelante. Gracias, sí, Amplify es un equipo unido, entonces nosotros nos complementamos obviamente mucho. A ver, ¿qué te dijera? Negociar con las universidades es todo un mundo de experiencias. ¿Por qué? Porque ellos obviamente son unos generadores enormes de conocimiento y tienen muchísimas tecnologías que están paradas, ¿cierto? Entonces las universidades han estado tratando de gestionar las oficinas de transferencia de tecnología para mover su IP, ¿cierto? Un montón de tecnologías que la universidad le gustaría que generen recursos para la universidad y obviamente prestigio para la universidad. ¿Qué pasa? Que obviamente haciendo tecnologías desde la universidad te facilita muchos recursos para poder lograr el objetivo que tú tienes, pero ya cuando estás al otro lado y quieres hacer la transferencia de tecnología, te encuentras con un universo de muchos conflictos. ¿Por qué? Primero, porque cuando tú vas y le dices a los inversionistas, yo tengo una tecnología de la Universidad de Chicago y es una tecnología de Harvard, todos se hacen mala cara. Es como, tecnología en una universidad. Y no la pueden sacar ustedes solos. Entonces, para nosotros fue un gran choque, como, o sea, ¿cuál es el problema? Muchas universidades tienen muchas tecnologías. Y el problema también es el manejo de las mismas universidades, porque tienes que hacer una licencia de la IP con la universidad, hay muchos términos que se tienen que negociar muy bien, y muchos negocios se les han caído a muchos VCs por las licencias y por los contratos de IP con las universidades. A veces ponen términos muy dracónicos, a veces te piden muchas cosas, te pueden pedir equity, milestone payment por de todo, y no todas las universidades son iguales, porque obviamente la universidad está buscando lo que más le conviene a la universidad. Entonces ellos son muy amigables contigo, no, yo te quiero, te voy llevando, pero cuando llega el momento de la verdad, a veces se siente como si te estuvieran pegando la puñalada por la espalda. Entonces tiene que ser uno muy cuidadoso con eso, asesorarse súper bien. Y lo que nos han dicho los mentores, lo que nos han dicho otros founders es, sí o sí tengas buenas relaciones con la universidad, asesórate muy bien con un equipo legal que tenga experiencia en hacer las negociaciones y que negocie por ti y que tenga de tal forma de que los términos no van a matar a tu empresa y que sea justo para ambas partes. Y eso cuesta dinero, entonces eso es un overhead o eso es un costos adicionales en toda tu proyección financiera, porque no simplemente es
licenciar con la universidad y hacer como los términos que te puede valer, no sé, $20,000, por decir barato. No, tienes que contratar un equipo legal, revisar que la patente que mandaron sea lo que le conviene a tu empresa. A veces hay que reescribir las patentes, hacer toda la parte del licenciamiento con la universidad. Eso es costoso. A nosotros nos han dicho, sácale por lo menos $200,000, $250,000 nos hemos gastado en gastos de IP, de licenciamiento. Es un totazo gigante y para nosotros es como, oh my God, pero bueno, al menos uno tiene que tenerlo en cuenta. Diferentes universidades tienen diferentes reputaciones, entonces no quiere decir que todo el mundo sea así, pero hay que hacer la tarea y hay que mirarlo bien, no se puede uno confiar en la parte del IP. Entonces, a pesar de la universidad, ¿cómo van a hacer para levantar más plata? Eso es, obviamente, eso es un gran viaje. Nosotros nos encanta lo que nos está contando María, porque hemos estado en la tarea de buscar fondos no diluidos. Nosotros, como los dos somos colombianos, más del 50% de la empresa no está en Estados Unidos. Entonces, a pesar que, de hecho, yo tengo experiencia escribiendo grants para el NSF, NIH del SBIR, no podemos. Entonces, como listo, ¿qué podemos hacer como para navegar eso? Gus, pero vos puedes conseguir una green card fácil. O sea, en serio, yo le tengo los abogados. Es que hay un montón de gente. Es súper interesante lo que está pasando ahora, porque como yo soy parte de la comunidad de Stanford, siento que no fui a Stanford, se llama StarX, que deberían aplicar aquí todos los que tengan algo de tracción. Hay un montón de abogados que le sacan a uno la visa o sea, no sé qué es lo que hacen o qué se inventan, pero es fácil de sacar, y incluso la green card, por ejemplo, tú que eres PhD, para ti es súper fácil sacarlo, y sale menos de un año. Y si tienes, por ejemplo, más del 50% de la empresa, ya puedes empezar a aplicar a SBIRs sin problema. Lo importante, Claudia, es que yo creo que uno tiene que tener es una pata en Estados Unidos, ¿sí? Que es lo que hacen todos los argentinos, todos los chilenos. Tienen al CEO allá en el Bay Area y el resto del equipo, digamos, en Latinoamérica, en cualquier sea que sea el país de origen de uno, y uno viaja. Y no hace allá toda la antesala, y no hay networking, la cosa, y se aparece hasta en la sopa, pero toca estar en Estados Unidos, no hay otra. Eso nos lleva, porque además de todo estamos tan felices que se nos va a acabar el tiempo, y Ay, Dios. nos lleva como a un tema muy importante, y es qué pedazo hay que tener allá y qué pedazo hay que tener acá y por qué. A ver, yo que estoy más vieja y he hecho ya todas las cosas de regulación, digo, de visa. Yo empecé con una J1, pero yo saqué una green card a los 4 o 3 años como National Interest Waiver. Si uno es investigador y uno publica, a uno el abogado lo puede hacer ver como si no fuera un Nobel Prize. Sí, son relativamente fáciles, entre comillas, por lo menos ahora son más fáciles de sacar, y te lo digo porque hay un montón de médicos que están sacando green cards de Colombia y no tengo ni idea cómo. Entonces es encontrar un buen abogado, ¿vale? Y creo que es mandar uno de los fundadores a Estados Unidos, tratar de hacer SBIRs, porque es que Deep Tech lo requiere, a uno no le van a meter plata. Y la otra es que los fondos de Deep Tech estadounidenses, ellos hacen el pattern matching, ellos fondean a la gente que salió de MIT o de Stanford o de Harvard, para de contar. O sea, por más de que Gustavo haya ido a U Chicago igual que yo he hecho U Chicago también, Harvard, bueno, mejor dicho, hasta Berkeley. Hay muchos prejuicios, ¿sí? Porque uno tiene el acento, porque uno luce distinto, porque históricamente no han habido latinos que han llevado a ninguna empresa de tech a una IPO, ¿sí? Entonces, esos prejuicios obviamente juegan en contra de uno, y pues uno tiene que ser consciente que eso no va a cambiar hasta que seamos nosotros los que empecemos a romper ese estigma, ¿no? Ese estereotipo, y a demostrar que sí somos capaces. Entonces, yo creo que hay que ser más pacientes y no... Porque hay muchos fondos de Deep Tech y hay gente que levanta en serio con diapositivas $10 millones, pero es que uno ve al CEO y a los founders y es que es el típico hombre blanco, salió de MIT, no sé qué. Ay, no, o sea, es la típica de siempre. Y no contra eso, pues, ¿qué puede hacer? No mucho. Hay que empezar sacando la green card. Anoten. Claro, lo primero. Santiago, a ver, Santiago, ¿cuáles son los tips? Y que aquí y que allá. No, primero, María, necesito hablar ya contigo porque nos interesa mucho los grants. Entonces, ahí te escribí por LinkedIn, porque me parece interesantísimo eso de los grants. Capital no diluido. Plata gratis. De acuerdo, es no soy buenísimo.
Y además, ¿sabes qué es lo bueno? Por ejemplo, para mí, que yo no soy técnica como tal, a mí es el ejercicio de hacer los grants. Por cierto, Gustavo, yo trabajé con Intel y Spark, ya te vi el LinkedIn. Ahorita me voy a chismosear. Entonces, a mí me ha ayudado mucho como CEO a hacer todo el proceso de grant writing, ¿sí? De escribir, porque realmente me pone en la tarea, me obliga a pensar en todos los experimentos científicos que hay que hacer, sobre todo ingeniería, porque uno no sé nada, me forza a mí a aprender para poder responder las preguntas de los VCs y la parte de comercialización, ¿sí? Entonces, es chévere, toma tiempo, sí, pero es plata gratis, loco. O sea, no tienes al VC fregándote todo el día. Ya hizo, porque tengo VCs, tengo un solo fondo y quieren reunión conmigo cada mes para ver qué hice en el último mes. Y yo, pues hermano, es que esto se demora, ¿sí? Entonces, no tener ahí el relojito, tiqui, 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 tiqui. No hay nada mejor que ser uno el que dirige, o sea, el que realmente tiene control sobre la empresa, porque esto es demorado. Claro. Sí, ¿Cuánto total. más o menos es el tiempo de ejecución de un grant? Desde el primer escrito. Depende del marrano. Entonces, si es NSF, que es lo que a ustedes dos les conviene, ¿sí? O sea, el encaje es mejor con ellos, el fit. Si tú, por ejemplo, ahorita están rolling bases, o sea, ellos tienen unos límites, unos deadlines, pero tú realmente puedes mandarlo en cualquier momento. Son más o menos, si es un fase 1, son 6 meses, a los 6 meses te sale la plata. Si es un fase 2, pueden ser 9 meses, ¿sí? Entonces, uno cuando empieza a escribir el grant, que es casi que un año antes, ¿sí? Entonces, lo manda. Ahora, cosas difíciles del grant, la tasa de éxito es del 10%, ¿sí? NSF es más fácil, y por eso es que a mí me encanta el NSF. Primero hagan NSF y luego NIH. NIH son terribles. Es decir, los revisores, y Gustavo, tú ya lo hiciste y por eso te estás riendo, los revisores todos son médicos, ¿sí? O sea, son académicos y no creen que nada es posible, tratan el grant como si fuera un artículo científico para Nature. Entonces le ven problemas a todos en vez de pensar, ¿no? En que esto puede hacer plata, ¿no? O sea, que los de NSF sí hacen eso porque la mayoría son ingenieros, los revisores, que son emprendedores también. Entonces la diferencia entre los dos institutos es súper interesante. A mí me encanta el NSF. Entonces, Lo mejor, sí. la forma de hacer eso es National Science Foundation, por lo menos el primero. Claro. Claudio, Genial. contestándote a tu pregunta. Qué pena, Sebas, no quería interrumpir. No, dale, Santi, dale. No, contestando la pregunta de Claudio, disculpa que me desvíe porque necesitaba preguntarle a María. Nosotros en Estados Unidos estamos prácticamente también levantando capital porque desafortunadamente fondos de inversión de capital de riesgo en la TAM que le apuesten a Deep Tech es mínimo, ¿no? Y en Estados Unidos, pues, el capital es enorme. Y uno ve empresas levantando millones de dólares por cosas, o sea, por literalmente en etapa cero. Y pues uno tiene que meterle toda la ficha y buscarse y tener ese poder de convencimiento. Yo creo que es crítico porque se ve en todo el espectro, ¿no? Obviamente, el perfil de cofundador de toda la experticia y también es un proceso de networking, tú con quién estás conectado, quién te conoce a ti, eso es muy importante. Y hacer un deployment de capital es crítico en esta área para uno poder inyectárselo de regreso a Colombia. Entonces, y también estar cerca de los proveedores críticos de tecnología en este sector. Entonces, nosotros migramos acá, nos pusimos acá en Estados Unidos en esa tarea, es levantar capital, también aprender lo de los grants, que me parece muy, muy interesante, y estar muy de cerca a los avances, especialmente en el sector aeroespacial, que Estados Unidos lidera ese tema muchísimo, y en robótica. Entonces, para nosotros eso es clave. Y todo eso, jalarlo hacia la TAM. Entonces, eso es como el puente de conexión que nosotros estamos intentando realizar acá en Estados Unidos para luego hacer el deployment de capital, parte en Estados Unidos, la gran parte en desarrollo en la TAM y la explosión tecnológica. En eso estamos. Clau, y de este lado nomás sumando a lo que Sebas, pero con una anotación, tú conoces el mundo mexicano y el mundo mexicano tiene unas características especiales y es que tiene unos fondos de capital de riesgo muy poderosos y aunque pudieran jugar en Deep Tech, como que no le paran bolas a hacer innovaciones en Deep Tech porque está muy cerquita a Estados Unidos, entonces les gusta más ser ellos el patio de atrás para producir los Tesla. Exactamente, Clau, lo acabas de describir perfecto y justo era lo que quería acotar un poquito, como hablando de la parte de los fondos.
A ver, lo que dicen María y Santiago es verdad. María es nuestra sensei aquí bajando fondos para Deep Tech en Colombia. Wow, me quito el sombrero porque de verdad, o sea, la mayoría de los fondos acá te dicen somos agnóstico y de agnóstico creo que tienen poquito. O sea, cuando ya hablamos de Deep Tech y hablamos de Biotech es, o sea, estás haciendo algo que no tengo ni idea y me muero de miedo y yo no voy a entrar ahí. Y entonces es curioso porque te cuento un poco, Claudia, en México, de hecho, estuvimos tocando puertas. Les voy a contar, el ecosistema en Biotech, estoy hablando de Biotech específicamente, está muy centralizado y muy desarrollado en muy poquitos países de Latinoamérica. Países fuertes, Chile, Argentina, Brasil, podríamos decir. México es un país que obviamente no es un early adopter en este tipo de tecnologías. Como bien lo dijiste, están muy enseñados en México, extrañamente, pero hacer, digámoslo así, a estar 5 años atrás, 10 años atrás, entonces esperan a que se termine de desarrollar, y en Colombia podemos estar otros 5 o 10 años atrás o bajito de México en ese tema de tendencias. ¿Qué se observa en México? Ya existe el primer fondo de inversión en Biotech, el primero, Prison, que están ahí pues como empezando o ya tienen un tiempo integrándose pues como en la parte del ecosistema. Nosotros, de hecho, la aceleradora de nosotros está en Chile, que vuelvo y les digo, o sea, Chile es uno de los mercados que está más desarrollado y donde ya hay aceleradoras, hay fondos y se está haciendo un ecosistema que, claro, realmente lo estás haciendo muy bien, y tú como van con el equipo y con todo lo que ustedes están haciendo en Colombia de integrar el ecosistema es lo más valioso, es lo que necesitamos ahorita, porque si bien es cierto que no hay capital de riesgo, que no hay mucha inversión, porque bueno, sí lo hay, María ahorita nos sacó de la duda porque sí lo hay, solo hay que convencerlos y hay que llegar con la gente correcta. Y de hecho, les cuento, nosotros uno de los primeros inversionistas en la empresa es una empresa de acá de Colombia. Lo que pasa es que hay que dar también con la gente correcta, ¿no? Y es un ángel inversionista, ni siquiera es un VC, como decíamos, porque en realidad los VCs pues tienen todo este misticismo y este tema de, bueno, soy agnóstico, pero no, y entonces, bueno, entran una serie de conflictos. Pero para darles visibilidad, México es un país que ha estado muy desarrollado en temas de inversión de capital. Pues no es fortuito que empresas como Rappi realmente donde despegaron, o empresas de tecnología muy fuertes de Colombia donde han despegado es en México, porque aquí pues hacen como la base, pero obviamente pues llegan a un México y México tiene mucho capital, hay mucho capital de inversión. Lo que pasa es que está el temor, porque volvemos a lo mismo, ciencias de la vida, life science, es como, ¿sabes? Es esta vaina que todo el mundo le tiene miedo, todo el mundo quiere entrar, pero todo el mundo le tiene pánico. Entonces, es como un poquito ir tejiendo esas conexiones, pero México todavía le hace mucha falta realmente empezar a desarrollar este ecosistema, terminarlo de construir, empaparse un poquito más, hacer la tarea, lo que decía María hace rato, hacer la tarea, estudiar, enfocarse, tener personal especializado que analice, porque lo que vemos nosotros en Biotech es que muchas veces, y los fondos pueden decirse agnósticos, pero si tú no tienes personal especializado en evaluar la viabilidad técnica o comercial de un dispositivo o de lo que sea que estemos haciendo, es imposible. O sea, yo al final no voy a invertir también en algo que no tengo ni idea y que no tengo un experto que me diga, mira, eso es muy viable, aquí hay un problema, que siempre que llegamos con los fondos especializados de Biotech nos dicen, claro, ese era el problema y ya esa es la solución. Ahora veamos el de-risking, que es como la parte de quitar todo el riesgo de escalamiento tecnológico, y entonces ya entramos en otra etapa, pero ya venciste el primer eslabón, que es el miedo a invertir en algo completamente desconocido. Entonces, cuando tenemos personal especializado en los ventures, en los ángeles inversionistas, en esta gente, o realmente hay un nivel de confianza muy grande, que es donde entran los Friends, Family and Fools, que es esta primera etapa, pues obviamente vences el riesgo o por reputación personal o por conocimiento de las personas que están involucradas dentro del fondo. Entonces, yo lo que diría es, en Latinoamérica encontrar fondos para Biotech es muy complejo, por eso la empresa más bien se tiene que preparar y toda la estructura, y a lo mejor Santi y María me corrigen si estoy mal, y Gustavo obviamente también aquí, pero el punto es, nosotros nos tenemos que preparar como empresas, es para el exterior, no para un mercado como Colombia, para vender la idea aquí. Si tú te preparas para vender la idea aquí, es el equivalente a preparar tu tecnología con las reglas o con las regulaciones del mercado local, y cuando quieras entrar al mercado internacional, que realmente es tu mercado, en nuestro caso, Estados Unidos representa el 33% del mercado, es una tercera parte de toda la filtración de nanomedicamentos del mundo. Entonces, si yo me preparo para un mercado como Colombia y lo vendo en Colombia y realmente consigo todo el capital en Colombia y hago todas las relaciones en Colombia, realmente no voy a estar preparado para mi mercado internacional. Bueno, estamos hiper emocionados, pero dijimos que nos íbamos a demorar 1 hora. Entonces, adelante, Santiago, última anotación.
Y bueno, seguro que después los invitamos a un siguiente capítulo porque además el club de fans que deben haber conseguido cada uno de ustedes es enorme. Gracias, Clau. No, complementando lo de Sebas, de María y estos dos cracks, es efectivamente, desafortunadamente en Latinoamérica, los fondos claman ser agnósticos, pero para poder convencerlos efectivamente necesitas ya tener contratos firmados, o sea, y tener un tamaño de mercado absolutamente enorme. Si en Deep Tech uno dice, oiga, estoy en robótica, a uno le van a decir, no, muy interesante, pero muéstreme, yo soy agnóstico, invierto en todo tipo de tecnología, pero básicamente la única manera de lograr la brecha para una ronda semilla bien puesta es que demuestres contratos firmados y generar una atracción monetaria. De lo contrario, en presemilla es excesiva. O sea, presemilla, como dijo Sebas, la confianza total en el equipo y el storytelling. Semilla es, muéstrame la atracción monetaria y quiero saber si alguien va a comprar su producto de lo que usted realmente clama en su solución. Y es, para todos los que van a querer emprender acá, es crítico conocer el tamaño del mercado y ese product market fit, es el deseo de sus clientes en adquirir eso y demostrar eso. De lo contrario, ya se vuelve un wishful thinking, un wishful thought de uno querer levantar dinero. Entonces hay que aterrizarlo y generar ese valor comercial importante. Bueno, pues yo creo que no ha podido ser mejor. Para cerrar, entonces, recordatorios de lo que se viene. 19, vamos a lanzar el reporte de Deep Tech en Bogotá y seguimos para todos los lugares. En abril hicimos una alianza con Starco, vamos a estar en Starco y vamos a estar haciendo misión a Medellín, porque siempre hacemos misiones internacionales, pero entonces vamos a ir a Medellín a mirar sitios muy interesantes. Los que están conectados de otros lugares de Colombia, no se pierdan ir a Starco y a la misión a Medellín que vamos a hacer. Vamos a tener GoFest en agosto, Sciencepreneurs empieza en junio, entonces dentro de poco van a arrancar las aplicaciones, a ellos invitadísimos los científicos, invitadísimos también la gente de negocio. En agosto nos vamos a ver en Genera Summit con unos tigres y en esos tigres esperamos volver a tener a nuestros amigos chilenos y argentinos y startups chilenas y argentinas viniendo, y vamos a tener un país invitado que es Brasil. Y en septiembre vamos a hacer misión a Bogotá, entonces va a estar muy bueno lo que vamos a hacer. Y en septiembre nos vamos a ir para el Deep Tech Summit de Sao Paulo, que organiza una organización que se llama Emerge. Entonces también para los que sueñan con ir allá, ese es un mercado buenísimo porque son unos tigres en ciencia y unos tigres en fondos de inversión. Y esperemos que podamos hacer Deep Tech Cocktail también otra vez en el Climate Week para que la gente de Nueva York y del ecosistema global siga sabiendo que Latinoamérica tiene un gran potencial. Entonces se viene un año espectacular. Los que quieran saber más de la Alianza Deep Tech, pues ahí estamos, visítenos en nuestra página web. Bienvenidos también, tenemos nuevos miembros en la alianza, entonces bienvenidos Johnson & Johnson MedTech, EY que está por acá, Mateo, y EAFIT. Y ha sido un placer cerrar este año con broche de oro con esta conversación. El talento de Colombia es espectacular, yo me emociono de ver cada una de las startups que están haciendo, demostrar que son competitivas, y los invito a que sigan regando esta ola porque parte de la historia es la narrativa de decir, sí, Deep Tech es más difícil, pero los cracks de Deep Tech le dan sopa y seco a los de Softech. Entonces, un abrazo a todos, feliz Navidad y un maravilloso 2025. Muchas gracias.